Ciudad de México, siendo las 11:20 del día 25 de julio del año 2023. Nos encontramos constituidos en la sala de audiencias número 4 para celebrar la audiencia de formulación de imputación dentro de la carpeta judicial 010-1520-2021, que se sigue en contra de Anthony Casanova González, Cristian Betancourt y Yair Ismael Segoviano Carrión por hecho delictuoso contra la salud en su modalidad de narcomenudeo. Informa que las cédulas profesionales de las partes técnicas intervinientes fueron previamente exhibidas, mismas que los acreditan como licenciados en Derecho, fueron verificadas en el Registro Nacional de Profesionistas mediante la consulta a la página electrónica de la Secretaría de Educación Pública. La presente audiencia será presidida por el juez de control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, el maestro Ismael Alcántara Vázquez. Gracias, buenos días. Bien, con los datos y prevención efectuados por encargado sale la fecha en que se actúa, se apertó la presente audiencia, la que nos ocupa es una inicial o motivo del registro en que se actúa. Para tales efectos, ¿quién por parte de la representación sale? Buen día. Buenos días a todos. Soy el licenciado Alejandro Vargas Gómez, agente del Ministerio Público Judicializador con cédula profesional 3285-319. Bien, por la contraria, ¿quiénes asisten? Buenos días, señoría. Con su venia, soy el licenciado Felipe Cárdenas Velázquez, ya con datos proporcionados en la audiencia próxima pasada, y represento los intereses del hoy gobernado Anthony Casanova González. ¿Es cuánto, señoría? En cargo vigente, defensor particular, ¿correcto? Sí, señoría. El diverso defensor. Buenos días, señoría. Licenciado Carlos Uriel Manjarres Mendoza, con número de cédula profesional 1148-7347. Es mi primera actuación, señoría, en defensa del gobernado Anthony Casanova González. Bien, infiero usted es Anthony Casanova González. Sí, soy yo. Bien, la persona que se encuentra a su extrema derecha se identificó adicionalmente como su defensor. ¿Quiere que sea su defensor también? Sí. Se hace cargo el defensor y descubre su rostro para constatar que coincide con su cédula personal. Por favor, cuando proteste el encargo. Acepto y protesto el cargo, señoría. ¿La identificación? Así es, señora. ¿Quién más asiste? Buenos días, señoría. Comparece el licenciado Miguel Ángel Osa Rodríguez, defensor particular de Yair Ismael Segoviano Carrión, con el cargo vigente. Bien, Yair Ismael Segoviano Carrión, infiero es usted, ¿correcto? Sí. Bien, me dirijo primero obviamente al señor Anthony Casanova González y Yair Ismael Segoviano Carrión para preguntarle si conoce sus derechos, Anthony. Sí, tengo. ¿Y Yair? Sí. Bueno, independientemente de ello, tomen en consideración dos aspectos para este y para cualquier audiencia. El silencio no les incrimina. Para el correcto ejercicio de la defensa, mantener comunicación siempre con sus defensores, sus datos generales se conservan en reserva. ¿De acuerdo, señor Anthony? ¿De acuerdo, señor Yair? Se tiene esa petición, se identifica. Buenos días. Buenos días, señoría. Buenos días a los presentes. Comparece Alma Rosa Guevara Gómez, defensora pública, con cédula profesional 718-401, primera intervención. Represento los intereses del señor Cristian Betancourt. Bien, Cristian Betancourt no se encuentra presente. Rendición de cuenta por lo que hace a Cristian Betancourt. Sí, señoría. Se desprende de la carpeta administrativa que respecto a Cristian Betancourt, la citación y la notificación para esta audiencia se hizo mediante los estrados de la unidad de gestión, esto en fecha 30 de junio. Postura del MP en cuanto a la inexistencia de Cristian Betancourt. Y toda vez que ha sido notificado legalmente, su señoría, primero que nada, pronunciarse respecto a la legalidad de la notificación y ante la inasistencia injustificada, declararlo sustraído de la acción de la justicia. ¿Usted lo va a declarar o me pide que lo declare? No, le solicito que declare usted. Es favor de utilizar el lenguaje correcto. Defensa. Sí, señoría. Bueno, esta defensa no ha tenido contacto con mi representado y también, bueno, no sé, se advierte que también fue debidamente notificado, señoría. Por tanto. Bien, a ver, vamos a extraer información para ver esta situación. Al 141, párrafo cuarto de la Ley del Enjuiciamiento Penal Nacional, la persona que en una ocasión no comparece a una audiencia no puede declararse sustraído de la acción de la justicia. Eso sería una aberración, en función de que el 141, párrafo cuarto de la Ley del Enjuiciamiento Penal Nacional es claro en precisar sin causa justificada inasista a una sesión. Sobre este aspecto, de favor me ponen antecedente el Ministerio Público la anterior notificación. Sí, su señoría. Con fecha 29 de junio de esta anualidad, se llevó a cabo audiencia inicial para formulación de imputación sin detenido, la cual fue presidida por usted, y de la cual se dio cuenta que fue notificado en el domicilio que él proporcionó. Sin embargo, usted... No. Me está hablando usted de la audiencia inicial y luego ya me sale con que el domicilio no, por favor, con congruencia. Usted me habla de la audiencia inicial, 29 de junio de 2023, llevo ya la audiencia y luego ya se salta usted a que
Pues fue notificado en su domicilio, ¿no? Por favor, congruencia. Entonces, si no va a utilizar el tema de la audiencia inicial, pues por favor, ubíqueme, ¿no? Yo lo Sí. podría extraer del registro, pero es obligación. Claro que sí. Le pongo del conocimiento el antecedente completo. Con fecha 21 de agosto del año 2021 se llevó a cabo audiencia inicial con detenido respecto de los 3 imputados, incluyendo también al ausente Cristian Betancourt, la cual fue presidida por usted. ¿El 21? 21 de agosto del año 2021. Precisamente por los hechos de contra la salud y cohecho. Bien, en esa audiencia usted resolvió calificar de legal la detención, pero no la retención, ya que consideró que la forma de conducción no fue la idónea, ya que se debió haber atendido al numeral 140 de la ley adjetiva en la materia, por lo tanto, decretó la libertad de los 3 imputados. Sin embargo, apercibió a los imputados que debían de estar al pendiente de cualquier citación judicial, toda vez que el Ministerio Público quedaba en libertad de solicitar audiencia para formular imputación, lo cual aconteció, su señoría, el día 29 de junio de este año, audiencia que también fue presidida por usted. Al dar cuenta a su auxiliar de sala respecto de la notificación, toda vez de que los imputados aquí presentes, Anthony y Yair, asistieron a esta audiencia, únicamente se dio cuenta de la razón del actuario por lo que hace a la notificación del señor Cristian Betancourt. En esta se estableció que él... ¿Perdón? A la lógica, el 21 de agosto no califiqué de legal la detención. Es correcto. ¿Notificamos ahí celebración de la audiencia o no? Perdón, no le escuché. ¿Notificamos celebración de la audiencia inicial? O sea, pidió obviamente audiencia para cita para formación de imputación, o perdió audiencia para formar imputación o no, en la primera. No, en la primera audiencia no. Gracias, perdón, entonces sí, 29 de junio. La petición fue posterior. Perdón, gracias. Fueron notificados el 29 de junio, ahora sí, perdón. Es correcto. Bien, fueron notificados. Sin embargo, usted resolvió que la notificación fue deficiente, por la cual ordenó realizarla por estrados. Para efecto dar... ¿En verdad? ¿Perdón? La de Cristian. Únicamente respecto a Cristian. Gracias. Toda vez que los 2 imputados aquí presentes han asistido a todos y cada una de las citaciones judiciales. Bien. Esto para dar cabal cumplimiento al artículo 82 de la ley adjetiva en la materia. Toda vez de que ya se ha dado cumplimiento a lo resuelto por usted en cuanto a notificarlo por estrados, es de que se le solicita. Bien, entonces fue notificado por estrados, nuevamente para la celebración de estudios. Para la celebración de esta audiencia. No informó cambio de domicilio. Es correcto, no informó cambio de domicilio. ¿Y esta cuándo fue notificada en Carranza? La primera... No, esta, ya no. La notificación para esta audiencia fue... se fijó en los estrados de la unidad de gestión el 30 de junio, señores. Bien. Entonces ahora pide que con esto se declare sustraído de la acción de la justicia. Es correcto, en términos del 141, párrafo 4 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Defensora, por favor. Toda vez de que se advierte que, bueno, se dio cumplimiento y se notificó por estrados, que, bueno, no se tiene noticia tampoco de que se haya puesto en contacto con nosotros, entonces no tendría oposición para lo que solicita el Ministerio Público. No, pero sí escuchó cómo estuvo la síntesis, Así es. porque dice que el 29 de junio de 2023 lo tuvimos por incorrectamente notificado y que en esa fecha se ordenó nuevamente se notificara por estrados para esta fecha. Así es correcto. Entonces, ¿usted no tiene oposición que con una sola notificación se le declare sustraído de la acción de la justicia? no tendría oposición, su señoría. Bien, se declara cerrado el debate, se procede a resolver con base en el 141 párrafo 4 de la Ley del Enjuiciamiento Penal Nacional, independientemente de la ausencia de oposición de la defensa pública a la sustracción de la acción de la justicia que propone la representación social, en razón de la cuenta que se ha dado nuevamente en cuanto a la notificación del señor Cristian Betancourt, no ha lugar a acordar de cumplir lo solicitado por la citada representación social,
En virtud de que el artículo 144, párrafo cuarto de la Ley del Enjuiciamiento Penal Nacional es claro en precisar que aquella persona que sin causa justificada inasista a una cita se le tendrá por sustraído de la acción de la justicia. Por tanto, a la lógica de pensamiento y en su caso interpretación de ese 141 párrafo cuarto de la Ley del Enjuiciamiento Penal Nacional se entiende debe permitirse justificar inasistencia a la primera sesión. Y si no concurre a esa segunda sesión, en efecto, tendrá que declararse sustraído de la acción de la justicia. Empero, y si concurre obviamente a esa segunda sesión, ya el Ministerio Público hará uso de su potestad por lo que hace al tema de medidas cautelares en función del 168 de la Ley del Enjuiciamiento Penal Nacional. De momento, a la cronología de lo que ha narrado obviamente la representación social y se ha extraído información por parte del juzgado Alecaro de Sala, se advierte que el señor Cristian Betancourt obviamente únicamente ha sido notificado correctamente para esta sesión, porque por lo que hace a la 29 de junio del 2023 se tuvo por incorrectamente notificado, supuesto a partir del cual no surte sus efectos el primer llamamiento in general juicio, sino es hasta este momento que surte sus efectos el primer llamamiento in general juicio, y por ello es que no ha lugar a acordar de condenar, obviamente por esta representación social. Luego de terminar la presente sesión, por lo que hace Anthony Casanova González y Yair Ismael Segoviano Carreón, haré pronunciamiento en cuanto a la fecha, obviamente en el caso específico, para verificar la justificación a Cristian Betancourt, obviamente, y en su caso, la petición de formar imputación por parte de la representación social. Esta determinación, en cumplimiento al mandato constitucional 16, párrafo primero de la Constitución, consta en registro de audio y video, y se resolvió con información que trajeron las partes, la cual se insertó a cabalidad por aspectos de economía procesal, según lo establece el 20A, fracción cuarta y décima del Pacto Federal, con relación al 52 de la Ley del Enjuiciamiento Penal Nacional. Me dirijo nuevamente a Anthony Casanova González y a Yair Ismael Segoviano Carreón para comunicarles esta es una audiencia de cita para la formulación de imputación. Infiero la defensa particular de uno y otro de los estados judiciales se encuentra en condiciones solamente para llevar a cabo la presente audiencia. ¿Correcto los defensores de Anthony Casanova? Sí, es correcto. ¿Correcto el defensor Yair Ismael Segoviano? Bien, en ese sentido les informo uno y otro, obviamente pongan atención porque el Ministerio Público va a reconocer el por qué lleva a cabo una investigación en su contra. La defensa pública, si gusta retirarse y ya obviamente se impone la fecha ahora, o si gusta permanecer, no tengo ningún problema para que la defensa pública permanezca en su lugar. Esa es decisión de usted, defensor. Señoría, le pido permiso para retirarme toda vez de que Ya tengo diversas audiencias. ¿Toma la fecha de favor, obviamente, o se le notifica a través de la...? Que sea por notificación, señora, a través de que el titular de la carpeta es el licenciado Víctor Noriega. Muchas gracias. Que Gracias, esté bien. buen día a todos. Bien, adelante, Mepe, por favor. Gracias, señoría. Ábrale, oficial, ¿no? Hace mucho calor, ¿no? Por favor. Gracias. Señores Yair Ismael Segoviano Carreón y Anthony Casanova González, les informo que el Ministerio Público los investiga por su probable intervención en los hechos que la ley señala como delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, en su hipótesis de posesión con fines de comercio en su variante de venta y cohecho, ambos en agravio de la sociedad. Hecho que se hace consistir, señores, en que el día 19 de agosto del año 2021, aproximadamente a las 14:20 horas, en la calle Inde y Cobre, Colonia Popular Rastro, Alcaldía Venustiano Carranza, en esta Ciudad de México, ustedes, señores Yair Ismael Segoviano Carreón y Anthony Casanova González, conjuntamente con el señor Cristian Betancourt, conjuntamente tenían en posesión con fines de comercio 50 bolsas de plástico transparente con cierre hermético tipo Ziploc, conteniendo vegetal verde seco, resultando a la postre ser 233.4 gramos de cannabis sativa, los cuales se encontraban en una bolsa tipo mariconera color café que portaba usted, señor Yair Ismael Segoviano Carreón, junto con 2 billetes de 100 pesos y 2 billetes de 50 pesos, haciendo un gran total de 300 pesos. Asimismo, tenían en posesión 10 bolsas de plástico
transparente con cierre hermético tipo Ziploc, conteniendo también vegetal verde seco, resultando a la postre ser 51.9 gramos de cannabis sativa, las cuales se encontraban en una bolsa tipo mariconera color negro. ¿Cuánto era? ¿Cuánto era? 51.9 gramos, 10 bolsas de plástico. Gracias. ¿Qué portaba? Su copartícipe Cristian Betancourt, y de igual manera tenían en posesión 10 bolsas de plástico transparente con cierre hermético tipo Ziploc, conteniendo también todas y cada una de ellas vegetal verde seco, resultando a la postre ser 52.2 gramos de cannabis sativa, las cuales se encontraban en una bolsa tipo cangurera color negro que portaba usted, señor Anthony Casanova González, haciendo un gran total de 337.5 gramos de cannabis sativa, lo anterior sin la autorización correspondiente. Asimismo, en el lugar, día y siendo las 14 horas con 24 minutos, ustedes, señores Yair y Anthony, conjuntamente con el señor Cristian, ofrecieron a los policías Pedro Refugio Juárez Beltrán y Javier Hernández Bautista la cantidad de 20,000 pesos para que estos omitieran un acto relacionado con sus funciones, consistente en no ponerlos a disposición del Ministerio Público. Toda vez que usted, señor Yair Ismael Segoviano Carreón, les manifestó a los policías: no nos remita, mi poli, ¿cómo le podemos hacer? Usted díganos, no nos damos por mal servidos. En tanto usted, señor Anthony Casanova González, añadió: si prefieren, nos matamos solos. ¿Qué les parecen 20,000 pesos? Nos vemos jodidos, pero es solo la fachada. Ahorita se los conseguimos. Y por su parte, el señor Cristian Betancourt les manifestó: agarren la platica, aquí no ha pasado nada. Por lo cual, los policías Pedro Refugio y Javier Hernández les indicaron que esas manifestaciones constituían otro delito, que es el de cohecho. Bien, este es el hecho, señores, por el cual se les investiga y que ahora se les atribuye. Está previsto el primero de ellos en el artículo 476, párrafo primero, en su hipótesis al que posea con fines de comercio algún narcótico de los señalados en la tabla en cantidad inferior que resulte de multiplicar por 1,000 las cantidades previstas en dicha tabla sin la autorización correspondiente a que se refiere la Ley General de Salud. El 473 en su fracción quinta refiere que se entenderá por narcóticos los estupefacientes que determina la Ley General de Salud. La fracción sexta de este mismo artículo establece que la posesión es la tenencia material del narcótico. La fracción octava de este mismo artículo refiere que se entenderá por tabla la relación de dosis máxima que establece el artículo 479 de la Ley General de Salud. Este numeral 479 en su tercera línea prevé a la cannabis sativa o marihuana dentro de la tabla de orientación de dosis máximas de consumo personal e inmediato. El numeral 235 en su párrafo primero, fracción primera, establece que la posesión queda sujeta a las disposiciones de la Ley General de Salud y sus reglamentos. Y el numeral 252 en su párrafo primero y segundo contempla, este artículo corresponde al Código Penal de la Ciudad de México. Se contempla que se entiende que hay pandilla cuando el delito se comete en común por 3 personas que se reúnen ocasionalmente sin estar organizados con fines delictuosos. Estos artículos en relación con el numeral 15, hipótesis de acción, 17, fracción segunda, es un delito permanente, 18, párrafo primero, que establece o prevé la naturaleza de su actuar, la cual es dolosa, y el párrafo segundo de este mismo numeral, que establece que obra dolosamente el que, conociendo los elementos objetivos del hecho típico de que se trate, quiere su realización. Y la forma de intervención es a título de coautoría conforme al 22, fracción segunda, quien lo realice conjuntamente. Está sancionado con el artículo 476 en su párrafo primero, que prevé pena de prisión de 3 a 6 años y de 80 a 300 días de multa, y también en el numeral 252, párrafo primero, por lo que respecta a la sanción en cuanto a la pandilla.
Estos numerales corresponden tanto a la Ley General de Salud como al Código Penal de la Ciudad de México. Por lo que hace al segundo del segundo delito, que es el de cohecho, está previsto en el artículo 278, en su párrafo primero, en su hipótesis, al particular que de manera espontánea ofrezca dinero a un servidor público para que éste omita un acto relacionado con sus funciones, en relación también con el numeral 252, párrafo primero y segundo, en lo relativo a la pandilla, y 28, párrafo segundo, concurso real, cuando con pluralidad de acciones se cometen varios delitos. En relación al 15, hipótesis de acción, 17, fracción primera, este es un delito instantáneo, 18, párrafo primero, acción dolosa, y párrafo segundo de este numeral, conocer y querer, y la forma de intervención también es a título de coautoría conforme al 22, fracción segunda. Está sancionado en el artículo 278, en su párrafo primero, en relación a la fracción segunda, que prevé prisión de 1 a 5 años y 300 a 800 días de multa, cuando la cantidad ofrecida u ofertada exceda de 100 veces la unidad de medida y actualización. También está sancionado por el numeral 252, párrafo primero, y por el 79, párrafo segundo, en su hipótesis de sanción por cuanto hace al concurso. Todos estos artículos corresponden únicamente al Código Penal de la Ciudad de México. Estos señores, Yair y Anthony, es lo que se conoce como la clasificación jurídica preliminar. También les informo que las personas que han declarado en su contra son los policías Pedro Refugio Juárez Beltrán y Javier Hernández Bautista. Sería todo, señor juez. Precisiones, aclaraciones en los defensores de Anthony. No, señoría. Defensor de Yair. Ninguna, señoría. Bien, señor Anthony y señor Yair, ¿les quedó claro esta formulación de imputación? Anthony, Yair. Bien, van a concentrar en cargo, mantengan comunicación con sus defensores. Defensores, háganse cargo, de favor. Bien, Anthony, ¿va a contestar al cargo? Bueno, tiene que contestar cuando le pregunte, ¿sí? Y hable el micrófono, por favor, acérquenle el micrófono. Entonces, ponga atención, por favor. No contesta al cargo, ¿correcto? No. Bien. Yair, No, tampoco. ¿no contestaron MP? Sí, señoría, gracias. Se me permita, me dé oportunidad de peticionar, se les vincule a proceso. Réplica del segmento fáctico y jurídico. ¿Oposición MP? No, ninguna, su señoría. ¿Defensores? En oposición. Bien. Adelante, de favor, con sus datos. Gracias, señoría. Se cuentan con los siguientes datos de prueba, con las entrevistas de los policías Pedro Refugio Juárez Beltrán y Javier Hernández Bautista, así como su informe policial homologado. Englobo el contenido de todos ellos. En lo sustancial se desprende que son policías preventivos. El día tripulaban la motocicleta Kawasaki azul balizada, uno de ellos, Pedro Refugio, con placas MXCE15, el policía Javier Hernández Bautista, la motocicleta también igual balizada con placas MXCB de bueno 60. Lo hacían en convoy el día 19 de agosto del 2021, aproximadamente a las 14 horas con 19 minutos. Circulaban por la calle de Inde, aproximadamente 10 metros pasando la calle de Cobre, en la colonia popular Rastro Alcaldía Venustiano Carranza. Observan junto a unos tambos y cubetas a 3 personas. Al primero de ellos lo describen masculino, delgado, 1.70, moreno, cabello negro, corto, vistiendo pantalón de mezclilla negro y playera roja. Atravesada sobre el pecho, portaba una bolsa tipo pariconera color café, y que a la postre resultó ser Yair Ismael Segoviano Carreón. Este sujeto mete su mano derecha en la mariconera, saca varias bolsitas de plástico transparente conteniendo vegetal verde seco y se las entrega a un segundo sujeto que estaba precisamente a su lado derecho. A este segundo sujeto lo describen masculino, delgado, 1.68 de estatura, tez clara, cabello negro corto, vistiendo pantalón de tipo camuflaje, playera negra, deslavada, quien portaba una bolsa tipo mariconera color negro y que a la postre resultó ser Cristian Betancourt.
Este segundo sujeto recibe las bolsitas y las guarda en su bolsa tipo mariconera. En tanto, un tercer sujeto, a quien es descrito como masculino, delgado, 1,75 de estatura, moreno, cabello negro, corto, vistiendo un pantalón de mezclilla azul y una playera con franjas negras y blancas y una sudadera gris, y que a la postre resultó ser Anthony Casanova González, quien al percatarse de la presencia policíaca se colocó frente a los dos sujetos, cubriéndoles, dándoles la espalda o dando su espalda hacia el arroyo vehicular, obstruyendo la visibilidad entre estos elementos y los dos sujetos, Yair y Cristian. Por lo que, dada su experiencia operativa y capacitación, así como la forma de confección que observaron y el vegetal que observaron dentro de estas de bolsas de plástico transparente, y al estar ante un delito flagrante, es de que se proceden precisamente a la detención de estas personas. El policía Pedro aseguró a Yair Ismael Segoviano Carrera, y el policía Javier Hernández Bautista detuvo a Cristian Betancourt y Anthony Casanova González. A la revisión en su persona, siendo las 14:20 horas, le fueron asegurado a Yair Ismael Segoviano Carrión en una bolsa tipo mariconera color café con la leyenda OH Mens, esas 50 bolsitas de plástico transparente con cierre hermético tipo Ziploc con vegetal verde seco, y que a la postre resultaron ser 233.4 gramos de cannabis sativa. A la revisión de Cristian Betancourt, en una bolsa tipo mariconera color negro con la leyenda SPEC, le fueron encontradas 10 bolsas de plástico transparente con las mismas características, conteniendo también vegetal verde seco, y que a la postre resultaron ser 51.9 gramos de cannabis sativa. Y al señor Anthony Casanova González, en una cangurera color negro con la leyenda Nike, le fueron encontradas 10 bolsas de plástico transparente con las mismas características de cierre, conteniendo también vegetal verde seco, que a la postre resultaron ser 52.2 gramos de cannabis sativa. Enseguida, les hacen del conocimiento el motivo de su detención y sus derechos, y el derecho a guardar silencio, por lo que, en ese momento, Yair Ismael Segoviano Carrión les manifestó: no nos remita, mi poli, ¿cómo le podemos hacer? Ustedes díganos, no nos damos por mal servidos. El señor Anthony Casanova González añadió: si prefieren nos matamos solos, ¿qué les parecen 20,000 pesos? Nos vemos jodidos, pero es solo la fachada, ahorita se los conseguimos. Y enseguida Cristian Betancourt agregó: agarren la platica, aquí no ha pasado nada. Explicándole los elementos Pedro y Javier, que ese ofrecimiento constituía el delito de cohecho, haciendo la denuncia correspondiente por ambos delitos. Se cuenta con 3 dictámenes en química forense de fecha 20 de agosto del año 2022, que suscribió el perito Roberto Carlos Rodríguez Palomares. Únicamente abonar a las entrevistas anteriores, sus señorías, la fecha de ellas, 19 de agosto del año 2021. Bien, estos 3 dictámenes suscritos por este perito refiere y concluye que al análisis de la sustancia de esas 50 bolsas de plástico transparente descritas, corresponden a 233.4 gramos de cannabis sativa. Las 10 bolsas de plástico transparente siguientes corresponden a 51.9 gramos, y las 10 bolsas de plástico transparente, también con vegetal verde seco, corresponden a 52.2 gramos de cannabis sativa, siendo un gran total de 337.5 gramos de cannabis sativa. Se cuenta con un dictamen en documentoscopía de fecha 19 de agosto del año 2021. Parece que expresé que el dictamen de química era del año 2022, fue incorrecto, este año 2021.
Este dictamen de documentoscopías de fecha 19 de agosto del año 2021 lo suscribió Alejandra Córdoba Rivero, es perito. Ella concluye que los 2 billetes de 100 y los 2 de 50 son auténticos. Se cuenta con un informe de Policía de Investigación de fecha 20 de agosto del año 2021. Que suscribió la agente Belén Tacubeño Lascano. Ella realiza una investigación de los hechos, una descripción e inspección en el lugar del hecho y también una inspección y descripción de los bolsos y del narcótico y los billetes, anexando 7 fotografías a su informe de los mismos. Se cuenta también con los nombramientos de los policías Pedro Refugio Juárez Beltrán y Javier Hernández Bautista, expedidos por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de esta Ciudad de México, que los acredita como policías preventivos. Y se cuenta con la fatiga de fecha 19 de agosto del año 2021, expedida también por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de esta Ciudad de México, en donde se establece que ese día 19 de agosto del 2021, se encontraban en funciones en un operativo. Bien, la razón por la cual también se les atribuye su señoría la autoría conjunta es atendiendo a que Yair le entregó varias bolsitas de plástico transparente al señor Bien, por el manejo conjunto de la sustancia, ¿no? El intercambio. Es el intercambio y la intervención del tercero, cubriendo la visibilidad entre los elementos captores y los dos sujetos. Por lo que hace a la posesión con fines de venta, toda vez de que la cantidad que les fue encontrada en posesión excede por mucho la dosis máxima permitida para consumo personal inmediato, y la forma de confección, su señoría, estaba distribuida ya en pequeñas bolsas de plástico transparente en cantidades similares, lo cual nos permite inferir válida y razonablemente que era para su venta. Y por cuanto hace al cohecho, toda vez de que habían sido descubiertos en un delito flagrante, había una razón y motivo suficiente para hacer ese ofrecimiento de dinero. Sería todo, señor. Bien, señores, Anthony Casanova González, Yair Ismael Segoviano Carrión, ya escucharon que la representación social solicita sean vinculados a proceso por 2 hechos delictuosos. Los 2 obviamente cometidos en plantilla. Posesión nuevamente con fines de comercio del narcótico denominado cannabis sativa indica, mejor conocido como marihuana, y cohecho. Nuevamente ambos en agravio de la sociedad. Su situación jurídica puede ser resuelta en esta audiencia 72 o 144 horas. Para que ustedes definan en qué momento quiere que le resuelva su situación jurídica, mantengan comunicación con sus defensores de favor, háganse cargo. Mira, antes de que nos dé esa pauta de comunicación con mi representado, solicito tomar la voz para que el agente del Ministerio Público a esta defensa le haga una aclaración en relación a lo que ha manifestado. ¿Qué sentido? En el sentido de que nos aclare, señoría, en relación, para estar el principio de lealtad y buena fe con que este nuevo sistema se está rigiendo, que nos haga la aclaración de la entrevista del oficial, de lo que nos ha manifestado en este momento Pedro Refugio, en lo conducente, señoría, en lo de su entrevista de fecha 19 de... Pero quiere que le aclare qué, porque eso usted lo puede utilizar si va a haber obviamente temas de oposición a la vinculación a proceso. Ya obviamente ahí no hay aclaración, presiones, aclaraciones son a la formulación de imputación conforme al 311 de la Ley del Enjuiciamiento Penal Nacional. Si usted estima, creo así lo ha conceptualizado, hay una información incorrecta proporcionada por el Ministerio Público para la vinculación a proceso, pues eso será materia del contradictorio, obviamente se entiende a su oposición a la vinculación a proceso, pero a una cuestión nuevamente de en qué momento quiere que se le resuelva la situación jurídica a la parte justiciable, pues no hay condiciones hipotéticas obviamente de que hagan precisiones o aclaraciones, porque esas son al 311, nada más para que los señores Anthony y Yair Ismael definan en qué momento quiere que le resuelva su situación jurídica con motivo de esta solicitud de vinculación a proceso. De favor.
Bien, de favor, Anthony. Que se resuelva hoy. En esta audiencia, Yair. En este momento. Gracias. Oposición a la vinculación a proceso, los defensores de Anthony, de favor, si es que le va a haber oposición. Sí, señoría. Gracias. Adelante, lo escucho. Sí, señoría. Una vez escuchado lo manifestado por el agente del Ministerio Público, no concuerdo con lo que hizo sus manifestaciones, toda vez que de las actuaciones que se desprenden y de la carpeta que nos ocupa, el cual me fue corrido a traslado, señoría, se desprende que el oficial, ¿Cuál oficial? de nombre Pedro Refugio Sí. Juárez Beltrán, en su entrevista de fecha 19 de agosto del 2021, refiere que esa fecha, al encontrarse sobre la calle Ide y calle Cobre, al encontrarse circulando, ya que ese mismo día, siendo aproximadamente las 2 de la aproximadamente a las 14:19 horas, circulaba a muy baja velocidad sobre la calle Cobre en dirección a la Colonia Popular, Rastro, Alcaldía Venustiano Carranza, esto en convoy con la motopatrulla, placas de circulación MX CB60, la cual era a 3 metros detrás de mí. Iba su compañero Bueno, pero mire, Javier tiene que Hernández utilizar, Bautista. permítame, tiene que utilizar estructura argumentativa, los puntos específicos, por favor. Sí, señoría, hace referencia que iban en convoy con diferentes patrullas. Asimismo, como refiere la gente del Ministerio Público, también la detención que realizan en contra de mi representado fueron un acto de molestia, no como hace referencia. La detención fue antes de encontrarles el superfaciente, toda vez que, como hace referencia en su entrevista el primer respondiente, refiere que el día 19 de agosto primero realizan la detención a las 14:20 horas y posteriormente, ya después de ser detenidos a las 14:21 horas, es cuando les permiten les solicitan realizar una revisión en sus personas. Posteriormente es como a mi representado y a los compañeros les encuentran las bolsas con cannabis. Posteriormente de hacerles la revisión es cuando les leen sus derechos y posteriormente, su señoría, refieren, ya que estaban detenidos violando ese derecho y esa garantía, toda vez que toda persona, para que ser molestada, tiene que traer, en relación al artículo 16 constitucional y 14 constitucional, deben de traer una orden para hacer una detención. Entonces estamos hablando de un hecho que no fue flagrante para ellos. Ellos refieren que por su experiencia, su señoría, ven que a una cierta cantidad, a una cierta distancia, refieren que por su experiencia traían cannabis en ese momento. Y estaban realizando dos intercambios. Primero dice que estaban realizando intercambios y que mi representado es como se pone detrás al ver a él. Y luego dicen que estaban a 5 metros y posteriormente su pareja de nombre Javier se le acerca y le refiere a través de señas que unas personas estaban ahí, pero no le refiere que estaban realizando y que estaban atrás de los tambos. Es como se percatan y los dos son concuerdes al manifestar la misma situación, que primero fueron detenidos y después realizaron la revisión en sus personas y después les cometen el otro delito de cohecho en contra de mi representado. Asimismo, también hacen referencia, toda vez que a esta defensa le causa suspicacia, en el momento, señoría, que al principio, cuando empiezan a narrar de los presentes hechos, toda vez que ellos fueron objetivos y al manifestar en su entrevista inicial, refirieron que iban en convoy a través de una unidad, la cual era una camioneta tipo RAM y una patrulla tipo Charger, y el cual también iban 5 motociclistas, y refiere que una vez detenidos solicita posteriormente el apoyo para que sean trasladados mi representado en compañía de los otros 2 sujetos que supuestamente habían cometido el hecho delictuoso, por el cual a esta defensa le causa suspicacia tal situación, señoría, por el cual en este momento solicito no califique de legal, no vincula proceso a mi representado por tal hecho y circunstancias, y toda vez que la gente del Ministerio Público está faltando al principio de lealtad y buena fe para conducirse en este nuevo sistema, es cuanto, señoría. Bien, el defensor de Yair, por favor. Sí, su señoría, muchas gracias. Esta defensa, contrariamente a lo que manifiesta y solicita el agente del Ministerio Público, solicita no se vincule a proceso a mi representado por los siguientes razonamientos. Su señoría,
del deposado que vierte el agente del Ministerio Público respecto de la entrevista de Pedro Refugio Juárez Beltrán de fecha 19 de agosto, no resulta creíble, su señoría, que el hecho se haya cometido en el mundo fáctico. No resulta creíble que haya existido un intercambio de bolsas supuestamente que contienen cannabis cuando ellos, a menos de 5 metros, en convoy de más de 5 patrullas, con patrullas balizadas y uniformes reglamentarios, se encontraban a unos metros. No resulta creíble, su señoría, que uno de los imputados haya servido para tapar la visibilidad aún en la presencia policíaca. Su señoría, no resulta creíble esta situación, dado que en la actualidad la policía constantemente refiere a un intercambio dudoso de manos en su presencia, sin que ello sea algo real, sino algo fabricado. Asimismo, su señoría, mi representado, en fecha 20 de agosto del año 2021, rindió su entrevista en sede ministerial, la cual solicitaría en lo medular poderle referir. Refiere que él hace 6 años aproximadamente trabajaba como lavacarros en un lavado de autos denominado Los Cuates, ubicado en calle Inte, entre Aluminio y Cobre, Colonia Popular Rastro. Tenía un horario de labores de 9 de la mañana a 6 de la tarde, percibiendo un salario mensual de 8,000 pesos. En ese lavado de autos, señoría, mi representado presenció varias agresiones de los policías del sector a los que pertenecía esa zona que casualmente fue donde fueron detenidos. Mi representado en algún momento tuvo a bien en su psique grabar alguna agresión. Posteriormente de una agresión se presentó una señora de nombre Alejandra Ocampo, a quien su hijo había sido detenido, y le preguntó en el lavado si a alguien se había percatado. Le pidió recabarle una entrevista y mi representado entrega la entrevista y entrega las fotos y fijaciones fotográficas y video que había tomado de ese hecho. Momentos después empieza a sufrir acoso mi representado en el lavado y la gente del lavado, su señoría, hasta que es detenido supuestamente en un intercambio de posesión de marihuana. Esto se corroboró, su señoría, dado que en esa misma entrevista se presentaron los actos de investigación consistente en la entrevista de Carrión Velázquez Maribel, Segoviano Carrión Axel Daniel, testigos que refirieron que mi representado efectivamente trabajaba en ese lavado, que percibía ese ingreso y que tenía ese horario de labores. La entrevista de Rivero Rodríguez Alberto, entrevistas de Ríos Martínez Araceli, Mendoza Calderón Arturo y Jaime Ríos Raimundo, en el que efectivamente corroboraron que había venido sufriendo acoso por parte de los elementos del policía de ese sector. De tal suerte, su señoría, que mi representado fue víctima de una fabricación de un hecho que la ley califica como delito. Aunado, su señoría, que del deposado de el propio agente del Ministerio Público, salvo error de apreciación, esta defensa no se percató que haya ofertado o haya manifestado un peritaje químico que acreditara la sustancia que le fue detenida. Eso por lo que hace... No, fueron tres. ¿Fueron tres? No, fueron tres. Ah, okay. Fueron tres, solamente a cargo de Roberto Carlos Rodríguez Palomares. 337.5 gramos de marihuana, 233.4, 51.9, 52.2 en las bolsitas a las cuales hizo alusión, 337, no es uno, son tres periciales de química. Señor. Perdón, en cuanto al peritaje químico. Ahora bien, su señoría, por lo que hace a la pandilla. El Ministerio Público no vierte dentro de su investigación que haya efectuado algún acto de investigación o un dato de prueba que haya presentado su señoría para poder acreditar la reunión ocasional o habitual para que pudiera considerarse pandilla. Habla de un hecho exteriorizado en un momento, pero no habla ni proporcionó datos algunos para poder acreditar o siquiera presumir las reuniones ocasionales o habituales para poder tener por acreditada una pandilla. Aunado en la distribución nuevamente de la marihuana, en el intercambio de marihuana, se lo fijo obviamente a la coautoría material
Sí, su Lo que señoría. dices, obviamente, se están ahí intercambiando la marihuana, están los tres parados, obviamente eso es lo que dice el MP, está la coautoría material, por eso se habla de una reunión obviamente ocasional, que sin estar organizados con fines delitosos, porque no tienen información, cometen en común un delito, ¿cuál? En deposición con fines de comercio de marihuana, lo que hizo el MP, pero mande, continúe. Respecto, como lo refiere su señoría, al reparto de actividades, si bien es cierto, lo pudo establecer el Ministerio Público, también es cierto que ocasional respecto de, lo entendemos como la reunión periódica, no de un hecho aislado, no una reunión única. El Ministerio Público pudo haber establecido a lo mejor un reparto de actividades que repartían. Sin embargo, no pudo establecer o no virtió ningún elemento de convicción que esa ocasional refiriera a más de una reunión. El reparto de actividades no necesariamente implica que sea algo que haya sucedido en más de alguna ocasión. Bueno, Ahora bien, esa es la interpretación de usted, ¿verdad? sí, eso es correcto, señoría. Ahora bien, por lo que hace al cohecho, de igual manera no vierte ningún acto de investigación que pueda soportar o de manera presuntiva la extradición de esa conducta. De tal suerte, su señoría, que esta defensa solicita por tal motivo la no vinculación a proceso de mi representado. ¿Sería cuánto? De favor, MP, por favor. Sí, señoría, seré breve. Por lo que hace a la intervención del primer defensor, del señor Anthony, no es materia de esta audiencia, su señoría, el calificar o pronunciarse respecto a la legal o no detención de los imputados. La forma de conducción fue diversa y lo que la materia de esta audiencia es una atribución de los hechos con apariencia de delito contra la salud y cohecho por haber y las circunstancias de ejecución se hacen o se aterrizan en que el día 19 de agosto del 2021, en ese lugar y a esa hora, los imputados tenían en posesión el narcótico ampliamente descrito y también los imputados hicieron el ofrecimiento de esos 20,000 pesos a los elementos captores para que no fueran puestos a disposición del Ministerio Público. Esa es la materia de la audiencia y la petición que ahora que nos encontramos en este momento es de que se autorice el continuar investigando, vinculando a proceso a los imputados. Por lo tanto, ese argumento es totalmente inoperante respecto a cuestiones relativas a la detención, si fueron revisados, si ya estaban detenidos, ya en este momento es irrelevante ese argumento. Por lo que hace a la intervención del segundo defensor, que es el defensor del señor Yair, es un argumento meramente subjetivo, su señoría, porque en su concepto no es creíble este intercambio de narcótico que hicieron Yair y Cristian y esta intervención que realizó Anthony en cuanto a la conducta que adoptó. Bien, también afirma que es un evento fabricado y lo vincula con otro hecho que refiere su representado, del cual, su señoría, no hay ningún dato de prueba para sostenerlo y para darle credibilidad, y más aún para vincularlo con la detención del señor Yair por la posesión de ese narcótico y el ofrecimiento de ese dinero. Simple y sencillamente son argumentaciones subjetivas. Por cuanto hace la pandilla, esta atiende una cuestión mera y puramente cuantitativa, numérica, su señoría, ya que la forma de coautoría y la forma de intervención se estableció cuál fue el grado de intervención de cada uno de ellos y por lo tanto no le asisten las razones, todo, señor. Bien, gracias. Obviamente cierro con ustedes. Gracias, señoría. Esta defensa no comparte lo manifestado por la Fiscalía. A los puntos específicos que les contestaron. Toda vez que, como refiere, señoría, yo le hice la aclaración, señoría, que fue de un hecho violatorio, que la detención a mi representado, toda vez que fue primero detenido, señoría, y después fue revisado e imputado el hecho delictuoso. El que nos acontece, toda vez que, como ya hice mención, y fueron malas palabras, cuando dice control de detención, dije que no vinculara a mi representado por ese hecho, que la ley, toda vez que fue violatorio, como le referí desde el inicio, toda vez que, como ya le hice mención, y también el oficial
no hizo referencia a su señoría de que iba en convoy y le causa suspicacia, que pidió después de ir en convoy y que iban a un operativo a realizar, y le causa suspicacia que también estando a 5 metros de él, de mi representado y de los demás, de las demás personas en ese lugar y atrás de unos tambos, se percatara y por su experiencia, sin ser perito y sin ser alguna persona, dice que por su experiencia traían marihuana, y a mi representado volteó y en esos momentos no refiere porque dice que le da la espalda y cubre a las otras personas. A sabiendas no sabíamos si iba caminando, si era un familiar o si era alguna persona, pero le hace la detención sin una orden y sin nada, y sin haber estado haciendo ningún delito ni cometiendo un acto que la ley señale como delito, y nada más por darle la espalda o pasar por el lugar de los hechos, se le acercan y le hacen una revisión. Primero lo detienen, después le hacen una revisión y después le imputan un hecho delictuoso que es cohecho, por el cual solicito no califique delegada. Perdón, no califique la vinculación. No ordene la vinculación. No ordene la vinculación. Gracias. Adelante, por favor. Gracias, señoría. Contrariamente a lo que manifiesta el señor Ministerio Público, los actos de investigación que se expuso esta defensa se encuentran incorporados a la carpeta de investigación, las testimoniales que ha referido y que ha dado conocimiento a su señoría. Por lo tanto, no existe, su señoría, una necesidad de continuar investigando. Solicitaría una no vinculación de proceso a favor de mi representado. ¿Sería cuánto? Gracias, tengo información suficiente para resolver. Se declara cerrado el debate. Se procede a resolver con base en lo que establecen los artículos 19, párrafo primero de la Constitución, 316 de la Ley del Enjuiciamiento Penal Nacional, al análisis de vinculación o no a proceso. 20A, fracción segunda y décima del Pacto Federal con relación al 265, de la Ley del Enjuiciamiento Penal Nacional para efectos de la valoración de los elementos de información, datos de prueba aportados en esta sesión. Esa determinación, en cumplimiento al mandato constitucional 16, párrafo primero, consta en registro de audio y video. La información que trajeron las partes se inserta acaba por aspectos de economía procesal. No se engrosa por escrito esta resolución judicial, no obstante lo que establece el 67 de la Ley del Enjuiciamiento Penal Nacional, cuenta vida que según lo establece el mandato constitucional 16, párrafo primero, expos a la emisión del Código Nacional de Procesos Penales, en donde consta el 67 de la Ley del Enjuiciamiento Penal Nacional, el acto de molestia que se refiere al artículo 16, párrafo primero, puede constar por cualquier medio que dé certeza al mismo. El medio que da certeza al mismo es el registro de audio y video. No se atiende a la jurisprudencia emitida por tribunales colegiados del segundo circuito, en el sentido de que la autovinculación a proceso debe constar por escrito, porque si no se violan las cuestiones esenciales del procesamiento. Cuenta vida que según se establece en el artículo 217 de la Ley de Amparo, esta jurisprudencia solamente es obligatoria al segundo circuito, no a este primer circuito. Por lo tanto, consta en registro de audio y video. La información que trajeron las partes se inserta acaba por aspectos de economía procesal, a lo que se establece el artículo 20A, fracción cuarta y décima del Pacto Federal, con relación al 52 de la Ley del Enjuiciamiento Penal Nacional. Pues si bien es cierto la fracción cuarta se refiere a la etapa de juicio oral, no se pasa por alto que la fracción décima establece los principios previstos en este artículo, bloque del 20A, se observan en audiencias preliminares a la etapa de juicio oral. A lo que se establecen los artículos 211, 307, 348 de la Ley del Enjuiciamiento Penal Nacional, la que nos ocupa es preliminar la etapa de juicio oral. Por lo tanto, se siguen reglas de juicio oral, se insertan a cabalidad los argumentos por aspectos de economía procesal. Al presupuesto de análisis de una vinculación a proceso que a formulación de imputación, MP se decantó en esta sesión, y que a los justiciables se les dio la oportunidad de declarar, lo cual ocurrió en la presente sesión. Se requieren indicios razonables que permitan suponer la concreción de un hecho delictuoso y hacer probable la participación de las personas imputadas en ese hecho delictuoso para vincular a proceso, siempre y cuando no exista causa de exclusión del delito ni extinción de la acción penal. A este momento instrumental, sin perjuicio de lo que se resuelva posteriormente, justicia apreciado los datos de prueba aportados por el Ministerio Público para efectos de la vinculación a proceso, con base en el 265 de la Ley del Enjuiciamiento Penal Nacional, se comulga con la representación social, se encuentra materializado el segmento fáctico previamente puntualizado, que por cierto consta para efectos del principio de litis cerrada al 318 de la Ley del Enjuiciamiento Penal Nacional. Y es así porque independientemente de los cuestionamientos que se ha hecho por parte de la defensa particular, por lo que hace a Antoni Casanova González y Jair Ismael Segoviano Correón, queda más que claro que a este momento no se puede cuestionar la verdad en la expresión de los dos policías captores, pues acompañado obviamente a su expresión conjunta de la mecánica en cómo perciben los tres actores del suceso, en su caso poseían el narcótico previamente puntualizado,
Se pone de manifiesto obviamente la existencia de dicho narcótico con 3 periciales en materia de química forense que dan cuenta del narcótico previamente puntualizado, envasado o en su caso diseccionado en los términos previamente puntualizados, es decir, 50 bolsas, 10 bolsas y 10 bolsas, que respectivamente poseía la primera 233.4 gramos de cannabis sativa índica, mejor conocida como marihuana, y las restantes 2, obviamente, y las restantes 10 bolsas, cada una de estas, 51.9, 52.2. Por lo tanto, no es posible, obviamente, en su caso, cuestionar a este momento instrumental la verdad en la expresión de los policías captores. Pues si bien es cierto, se hace referencia por parte del defensor de Anthony Casanova González, la detención fue de una manera distinta, incluso no hubo deflagración delictiva, y que evidentemente hasta en tanto fueron detenidos, es que se apreció obviamente en la posesión de la marihuana, sustancia previamente puntualizada, pues queda más que claro que ese aspecto no puede ser controvertido en este momento instrumental, ya quedó superado en otro del cual no calificó este juzgador, y esa situación obviamente incluso no sería materia de análisis del amparo, pues nunca se calificó de legal dicha detención. Pero un punto que debe de tomar en consideración la citada defensa es que para el supuesto sin conceder que así hubiese ocurrido, pues no lo es cierto que todo se rige en una detención legal a partir de lo que se establece el 16 párrafo primero, quinto y séptimo del Pacto Federal, incluso 10º y 6º, sino debe de tomar en consideración lo que establece el 21 párrafo noveno del orden fundamental, que incluso da cabida a un criterio de la primera sala de la Suprema Corte de la Nación sobre el famoso control profesional preventivo, parámetros a seguir. Es decir, hubo hallazgo de la sustancia previamente puntualizada y por lo tanto en el caso específico existe el objeto material del hecho delictuoso, materia de la solicitud de vinculación al proceso de la citada representación social. Pero obviamente también se toma en cuenta que obviamente se dio cuenta de los billetes a los cuales hizo referencia a esta representación social. Se dio cuenta obviamente también por parte de la representación social del informe policial, el informe de policía de investigación da cuenta del sitio de los hechos, la sustancia, los nombramientos de los policías y la fatiga de los policías en función de que en efecto los 2 captores son policías y adicionalmente se encontraban en ejercicio de sus funciones. Todo esto en su conjunto pone de manifiesto, primero, el despliegue de una conducta a un primer momento y el despliegue de una diversa conducta a un segundo momento. El despliegue de la conducta al primer momento, la de obviamente poseer obviamente narcótico. ¿Qué narcótico? Cannabis sativa índica, mejor conocida como marihuana, pues quedó más que claro obviamente por parte del perito en materia de química forense, los 3 envoltorios o sus 3 porciones de sustancia, se trata de cannabis sativa índica, mejor conocida como marihuana. Incluso esa posesión a la expresión que hizo la representación social, en efecto, fue en franca coautoría material. Hay, obviamente, una concreción fáctica y distribución de funciones, se infiere en el intercambio que estuvieron haciendo continuamente la sustancia previamente puntualizada. Esta quedó definida como cannabis sativa índica, mejor conocida como marihuana. Y adicionalmente no se advierte, haya obviamente alguna autorización por parte de alguna autoridad competente para poseer esa sustancia. También el gramaje que se llevó de la marihuana en su conjunto, 337.5 gramos, no superó obviamente el rango de permisión multiplicado por 1000 a que se refiere el 479 de la Ley General de Salud, es decir, no superó los 5 kilogramos. Pero obviamente se advierte una distribución de funciones en esta concreción fáctica y por lo que hace a la expresión que hace el defensor de Yair Ismael Segoviano Carrión, a lo que se define en pandilla, la interpretación legislativa que establece el párrafo segundo del artículo 252 no nos permite concluir lo que usted asevera, pues dice, se entiende que hay pandilla cuando el delito se comete en común por 3 o más personas, que se reúnen ocasional o habitualmente sin estar organizados con fines delictuosos. No lo es cierto así. Lo que usted expresa obviamente es una reunión habitual y la concreción obviamente en su caso de pandilla, la interpretación legislativa es que en una ocasión o en diversas ocasiones, pero que lo que nos permite concluir que hay pandilla es que no tenemos un proceso de inferencia lógica de que las personas se encuentran realmente reunidas para, en su caso, cometer delitos, es decir, no hay una organización constante en la comisión de delitos. Por lo tanto, también se advierte en su caso la agravante de pandilla a esa posesión con fines de comercio del narcótico denominado cannabis sativa índica, mejor conocido como marihuana, ejecutado en pandilla.
Por lo que hace a la expresión, obviamente, que hace la representación social y solicitud de vinculación a proceso por el hecho delictuoso adicional de cohecho, también se advierte este momento puntualizado. Hay dos expresiones de los dos policías captores y concomitantemente a ellos se encuentra actualizada precisamente la calidad de los policías captores como policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y adicionalmente que estaban en ejercicio de sus funciones. La expresión que hacen los actores del suceso, Antonio Casanova González, Yair Ismael Segoviano Carrión y el diversamente que no se encuentra presente en esta sala de oralidad, en función de proponer a los captores una cantidad a cambio de dejar de hacer algo que tendrían que hacer, como es la puesta a disposición, en efecto actualiza el 278 del Código Penal para los México, pero además ejecutado en pandilla. Uno expresa, otro refuerza y el otro motiva. Por lo tanto, eminentemente están actualizados los dos hechos delictuosos de posesión, obviamente con fines obviamente de comercio, porque adicionalmente, como lo destaca el Ministerio Público, el embalaje, la distribución de esta sustancia solamente nos permite concluir se trataba obviamente de sustancia embalada o con esa distribución para llevar a cabo actos de venta. Sobre esta dinámica, en cuanto a la probable participación de Antonio Casanova González y Yair Ismael Segoviano Carrión, pues se cuenta con las dos imputaciones y reconocimiento directo que el efecto hacen los policías captores en función nuevamente de los aspectos previamente puntualizados en el segmento fáctico. No hay causa de exclusión del delito ni distinción de la acción penal. Por el contrario, existen indicios razonables que permiten suponer la concreción de los diversos dos hechos delictuosos y la probable participación de Antonio Casanova González y Yair Ismael Segoviano Carrión en la perpetración de ambos hechos. Por lo tanto, siendo las 12:23 de la fecha en que se actúa, se vincula a proceso a Antonio Casanova González y a Yair Ismael Segoviano Carrión como probables partícipes de los hechos delictuosos previstos en la ley, como los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, posesión con fines de comercio del narcótico denominado cannabis sativa indica, mejor conocido como marihuana, en agravio de la sociedad y además por cohecho en agravio de la sociedad, respecto de los hechos por los cuales la representación social inició el ejercicio de la acción penal en su contra. Antonio Casanova González y Yair Ismael Segoviano Carrión están sujetos a proceso por los aspectos previamente puntualizados. MP. Sí, señoría, gracias. Con fundamento en los numerales 153, 154, 307 y 313 de la ley adjetiva en la materia, le solicito imponer a los señores Yair Ismael Segoviano Carrión y Antonio Casanova González la medida cautelar prevista en el artículo 155 en su fracción primera. Esto es una presentación periódica mensual por todo el tiempo que dura el proceso, por considerarla idónea, proporcional y estrictamente necesaria para garantizar la comparecencia de los imputados en el proceso, toda vez de que su presencia es indispensable para continuar con este y lograr los fines del mismo. ¿Oposición? Ninguna, señoría. ¿Oposición? Sí, su señoría, las veces que se ha requerido a mi representado, se ha presentado, no existe una necesidad o cautela ni siquiera para una presentación periódica. No hay un test de proporcionalidad ni un riesgo fundado de que no pueda presentarse. Ha estado presentado aunado a que pudiera en su momento poder existir una determinación anticipada y continuar gozando de su libertad, cumpliendo con sus deberes procesales. ¿Sería cuánto? Bien, MP. Sí, señoría, un segundo. Se considera, su señoría, que si es estrictamente necesaria, esta es idónea y proporcional, toda vez que para que lograr los fines del proceso, entre ellos, que el culpable, un segundo, señoría, necesito un dato de la carpeta. Bien, la está observando que obviamente pues no hay necesidad porque ha comparecido a todas las citas uno y otro, evidentemente, que por eso se está oponiendo obviamente a la imposición de medida cautelar porque dice no hay ni siquiera un riesgo mínimo de fuga. Ajá, sí, señoría, es el que voy a hacerme cargo. Bien,
Sí existe un riesgo mínimo, su señoría, toda vez de que ya fue vinculado, me voy a hacer cargo únicamente por el señor Yair Ismael, que es quien se opone a la medida cautelar, toda vez de que ya fue vinculado. Impuesto, ¿Perdón? Yo no le he impuesto. No. El que no se oponga, bueno, pues decisión que no se oponga. Bien, ok, me refiero a los dos, su señoría. Si hay un riesgo que cubrir, y precisamente es garantizar la comparecencia del imputado en el proceso. Para alcanzar los fines de esto, es decir, el esclarecimiento de los hechos y que el culpable no quede impune. Ya fueron vinculados, su señoría, por estos eventos de delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo y cohecho, y por lo tanto, para lograr y alcanzar esos fines del proceso, su señoría, es necesario la presencia en todos los subsecuentes, todos y cada uno de los subsecuentes actos procesales. Bien, del informe de Policía de Investigación, su señoría, de fecha 20 de agosto del año 2021, que suscribió Belén Tacubeño Lascano y a quien también le correspondió hacerse cargo del modus vivendi, es decir, corroborar el domicilio, asiento familiar y demás datos del imputado. Estos se negaron a proporcionar a cualquier información adicional, con excepción de su nombre. No obstante de que se ha corrido traslado de diversos documentos por parte incluso de ambos imputados, de Yair y Anthony, respecto a un asiento en esta ciudad, a un domicilio en esta ciudad. Estos no han sido corroborados por la autoridad correspondiente en términos del numeral 164 del Código Nacional en su párrafo tercero, respecto a una intervención por parte de un evaluador de riesgo procesal, su señoría. Por eso sí hay un mínimo riesgo que se debe de neutralizar para lograr esos fines del proceso. Es por lo que se insiste en que se imponga la medida cautelar de presentación periódica mensual. Bien. Cierro con usted. Gracias, su señoría. Contrariamente a lo que manifiesta la representación social, sí existe una evaluación de riesgo en la carpeta de investigación y es de fecha 21 de agosto del 2021, donde fue evaluado mi representado, fue corroborado su domicilio, respecto que, si bien es cierto, se obtiene en cuanto al riesgo procesal, se tiene una de sustracción es medio, el riesgo de obstaculización es bajo y respecto de la víctima es la sociedad. También se presentó como dato de prueba para una medida cautelar el comprobante de domicilio. Mi representado trabaja para Gamesa desde hace más de año y medio, tiene un trabajo estable, un domicilio estable, y no hay ni siquiera algo razonable que dé a suponer que mi representado no quiere enfrentar su proceso. ¿Sería cuánto? Bien, tengo información suficiente para resolver. Se declara cerrado el debate. Se procede a resolver con base en lo que establecen los artículos 19, párrafo segundo, parte primera del Pacto Federal, 153 a 171 de la Ley del Enjuiciamiento Penal Nacional. Por las razones previamente puntualizadas, la presente atenuación consta en registro de audio y video, y la información que trajeron las partes se inserta acaba por aspectos de economía procesal. La porción argumentativa para tales efectos de la vinculación a proceso se trae a esta determinación jurisdiccional. Presupuesto de procedencia, evidentemente, para que en efecto se imponga una medida cautelar, ahora justificada, de aquellas a las que se refiere el 155 de la Ley del Enjuiciamiento Penal Nacional, la actualización de cualquiera de los 4 supuestos hipotéticos que prevé la norma constitucional instrumental, obviamente para invadir la esfera jurídica del gobernador. Garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, protección de víctimas, testigos o de la comunidad,
pero adicionalmente también en su caso que el sujeto siendo procesado o haya sido sentenciado por un delito doloso. Sobre este aspecto debe de tomarse en consideración el Ministerio Público en el hecho particular y concreto establece como condición de procedencia para lo que pide garantizar la comparecencia del imputado en el juicio. Establece obviamente esta situación un riesgo mínimo en función de que no quisieron proporcionar información más que únicamente su nombre a aquel policía de investigación que pretendió mantener entrevista obviamente con los citados justiciables. Pero ese respectivamente la citada representación social contra lo que se establece en el 20B fracción octava del Pacto Federal, en el 20B fracción segunda del Pacto Federal, nunca precisó a ese informe de policía de investigación hubiese el correspondiente acompañamiento, defensa pública, defensa privada, pero además su condición de garantía de no autoincriminación. Es decir, la información que pretende emplear el Ministerio Público no se puede tomar en consideración pues no se agotan las condiciones de licitud en cuanto a ese dato de prueba, en razón de no expresarse, se encontraron en presencia de defensor y adicionalmente con conocimiento de su garantía de autoincriminación. Más aún con lo que establece en prevención el 168 de la Ley del Enjuiciamiento Penal Nacional, proporcionar un domicilio correcto a efecto de no generar una condición de presunción de fuga. Sobre este aspecto, obviamente, a la oposición de parte del defensor, Yair Ismael Segoviano Carrión, señala no hay ninguna condición, obviamente, en el caso específico dentro de la cual haya una posibilidad de invasión de esfera jurídica del gobernado y se infiere también del diverso gobernado. Sin embargo, fue puntual en señalar, al replicarle a la restada representación social, no existe o sí existe un informe de evaluación de riesgo por parte de la unidad de medidas cautelares. Y en ese sentido, aunque no lo quiso expresar a cabalidad, la citada defensa particular sabía de lo lesivo que era su propia expresión al invocar dicho dato de prueba, señaló, en efecto, Yair Ismael Segoviano Carrión, en ese informe de evaluación de riesgo, tiene un riesgo medio. Entonces, estamos en presencia precisamente de un factor de riesgo que impone la obligación a este juzgador para realizar la comparecencia obviamente de los imputados en el juicio, de la medida cautelar prevista en el artículo 155, fracción primera de la Ley del Enjuiciamiento Penal Nacional, presentación periódica de manera mensual ante la unidad de medidas cautelares, pues el aporte de información de la defensa particular a su sola expresión, al advertir, en efecto, se cuenta con un informe de evaluación y riesgo y en él se establece para realizar la comparecencia del imputado en el juicio un riesgo medio, faculta a este juzgador a utilizar dicha información e invadir la esfera jurídica de uno y otros gobernados para establecerle como medida cautelar presentación periódica de manera mensual ante la unidad de medidas cautelares. En ese sentido, se les habrá de entregar un oficio a los dos justiciables, tienen únicamente el día de mañana y pasado mañana a efecto de acreditar se han presentado ante medidas cautelares para la toma de lista de manera mensual. Esta determinación, como se precisó, consta en registro de audio y video. MP, por favor. Sí, un plazo de un mes de investigación complementaria. ¿Oposición al mes? Ninguna, señoría. ¿Oposición al mes? Ninguna, señoría. ¿Se autoriza? Vence. Viernes 25 de agosto. Bien, infiero como última petición de los presentes expedición de audio y video, excepción hecha del Ministerio Público por la fecha de las distintas citas que me falta obviamente señalarle, por lo que hace a Cristian Betancourt, pero por lo que hace a los defensores particulares, como última petición, expedición de audio y video. ¿Correcto, defensores de Anthony? Sí, señoría, gracias. ¿Correcto, defensor de Ismael? Sí, su señoría, autorizando a los licenciados Cedric Fernando Lazarini Franco y Luis Daniel Hernández Sánchez para recoger la serie. ¿Cuánto? En previa identificación, fecha obviamente para la celebración de la cita para formación de imputación por lo que hace a Cristian Betancourt, notifíquese en los términos que se establece en la Ley del Enjuiciamiento Penal Nacional. De favor. Sí, señora, aún todavía no me dan fecha. Bien, ¿la tenemos o no? Todavía no, señora. Bien, Ya la tengo. Es para el 28 de agosto. Me falta las 10 horas con 30 minutos. Bien. No habiendo más que atar en la presente, antes de retirarme, le pregunto al señor Anthony Casanova González si tiene alguna duda y al señor Yair Ismael Segoviano Carrión si tienen alguna duda. Antes de hacer cualquier expresión, mantengan comunicación con sus respectivos defensores. Anthony. No, ninguna. Señor Yair. Ninguna. Bien, que tengan buen día a todos y gracias. Que estén bien, gracias. Solicito el proceso con el para que señora de la sala. Finalizamos la grabación.